Las cuevas prehistóricas de los valles centrales de Oaxaca poseen una riqueza natural y cultural única que les ha concedido pertenecer a la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Una de las riquezas arqueológicas de los valles centrales es el arte rupestre y también es un importante tema de investigación en el proyecto arqueológico Paisaje, Arte Rupestre y Ocupación en las Cuevas Prehistóricas del Valle de Oaxaca, que se realiza desde el año 2021. Con motivo del 13 aniversario de la inclusión de las cuevas en la lista de Patrimonio Mundial, conversaremos acerca de las técnicas que se utilizaron para la elaboración de las obras rupestres y sobre algunos de sus aspectos simbólicos. En los valles centrales de Oaxaca se han identificado más de 3.000 sitios con diversas evidencias arqueológicas que nos hablan de cómo era la vida hace miles de años en esta región. Un elemento distintivo de los valles es el paisaje. No hay suficientes palabras para describir sus cielos, sus nubes y sus montes. Las personas que vivían aquí seguramente también se inspiraban en sus paisajes tal como ahora lo hacemos nosotros. Entre la riqueza arqueológica de los valles centrales de Oaxaca se encuentran las zonas arqueológicas de Monte Albán, Atzompa y Mitla, entre otras. Los valles centrales de Oaxaca se integran por 3 ramales que son el Valle de Etla, Tlacolula y Cimatlán, en los que corren 2 fuentes principales de agua, los ríos Atoyac y Salado. Desde el punto de vista natural y debido a sus condiciones ambientales, tales como el clima, flora y fauna, los valles centrales han tenido un papel esencial en el desarrollo de distintas sociedades, aproximadamente por 8 siglos. La combinación de estos recursos naturales dio lugar a la formación de diferentes paisajes en los que se plasmaron ideas a lo largo de miles de años. En el área de las cuevas prehistóricas se han registrado algunas de las evidencias arqueológicas más antiguas de México, tales como semillas de calabaza y frijol, fechados en 8.000 años antes de Cristo, y mazorcas de maíz en 4.200 años antes de Cristo, lo que demuestra que esta región ha estado ocupada desde hace miles de años. Primero por grupos de cazadores recolectores nómadas y seminómadas, y después por grupos que comenzaron a sembrar y que se quedaron a vivir aquí, domesticando diversas plantas. Esto los convirtió en uno de los primeros agricultores de México. El área de las cuevas prehistóricas es una región fundamental en la historia cultural de Oaxaca y de México. Las sociedades aldeanas que habitaron el área se remontan, según la cronología mesoamericana en el Valle de Oaxaca, desde el año 1900 a.C., lo que en arqueología se conoce como el período preclásico temprano, y hasta el año 1276 a 1390 después de Cristo, que corresponde al período posclásico tardío. Con las recientes exploraciones del proyecto, actualmente se conoce más sobre la fase Martínez, que era una de las fases culturales menos conocidas del Valle de Oaxaca. Se estima que tiene una antigüedad cercana a los 2000 años antes de Cristo. Entre septiembre y octubre del año 2021 se realizó el registro de 27 sitios arqueológicos con arte rupestre, y en el año 2022, de junio a septiembre, se realizaron excavaciones en la Cueva de la Paloma, que nos han permitido obtener datos muy importantes sobre la vida en los valles y en las cuevas y sobre su antigüedad. En el presente año se están realizando la documentación y el procesamiento digital de las fotografías obtenidas el año pasado y el análisis de los materiales arqueológicos que se localizaron en las excavaciones. El arte rupestre se puede entender como el resultado de pintar o grabar ideas, conocimientos, historias o creencias sobre un soporte de roca. Los significados y efectos de las figuras en el mundo de las personas que los hicieron son amplios. ¿Y qué función tenían estas figuras, ya fueran solas o combinadas? Es uno de los temas que estudia la arqueología. El registro consistió en fotografiar cada uno de los sitios, identificando los lugares donde se encuentra el arte rupestre, es decir, rocas, cuevas y abrigos
que presentan alguna evidencia pintada o grabada. Se realizaron mediciones de los sitios y de las figuras, poniendo especial atención a los espacios donde estaban ubicados los motivos rupestres. En arqueología llamamos motivos rupestres a las figuras pintadas o grabadas sobre la superficie de roca o incluso elaborados con las mismas rocas y colocados sobre el paisaje. La geolocalización de los sitios es muy importante para darle seguimiento en la investigación y conservación. También se tomaron mediciones del color de los pigmentos que se utilizaban. Para los arqueólogos, registrar significa, entre otras cosas, observar, describir, medir, tomar fotografías y videos, tanto del paisaje como de aquello que fue representado, observando los diseños y cada uno de los detalles de estos diseños. Es un trabajo ordenado que se debe de hacer con cuidado y en el cual es importante registrar todos los datos de identificación. En cada fotografía se coloca una escala y un pizarrón con la información del sitio. Se llenan cédulas con toda la información y esto se realiza para cada una de las figuras. El registro requiere de mucha paciencia y control de toda la información. Para tomar las fotografías es importante considerar la luz del sol según la hora del día, si está nublado o qué época del año es, ya que la luz cambia conforme van pasando las horas y esto influye en que los motivos pueden verse más claramente o no. En el registro en video se tiene que tomar en cuenta que todo lo registrado se vea bien, incluyendo los pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. En este proceso de registro fue muy importante la colaboración de la comunidad Unión Zapata, donde participaron 13 personas durante 2 meses de trabajo. El resultado del registro fue la obtención de las cédulas de cada uno de los sitios y una colección de miles de fotografías donde se registró información muy importante sobre su descripción, ubicación, medidas y colores de las figuras rupestres. Posteriormente también se realizaron las plantillas gráficas. A partir de la colección de fotografías se realizó el siguiente paso en la investigación, que se conoce como documentación. El proceso de documentación se forma de varios pasos, tales como el procesamiento digital, el análisis cuantitativo, la categorización y la catalogación de todos los motivos registrados. Conforme avanza este proceso, se presentan los primeros resultados. Sin embargo, esto no significa que ahí termina la investigación. Es solo una de las partes de una serie de estudios que tomarán varios años. Las fotografías se procesaron digitalmente para poder observar mejor sus características, sus colores, sus formas y así relacionar las figuras. A partir de la observación de las figuras, es posible apreciar que los lugares y los motivos tienen diferentes características, y esas características nos llevan a preguntarnos, ¿cómo se hicieron? Esto permite abordar las dos técnicas principales a partir de las cuales se elaboraron las figuras rupestres. Estas técnicas son la pintura y el grabado. La pintura consiste en aplicar una capa de color sobre la roca. La pintura se elaboró con diferentes ingredientes, como por ejemplo, piedras de minerales rojos que eran molidos y combinados con algún tipo de fluido, como por ejemplo la baba de nopal. Esta mezcla producía la pintura con la que se crearon diversas figuras en las cuevas y abrigos. La mayoría de las pinturas que observamos son de color rojo, lo que quiere decir que se usaron mucho los minerales de este color. La pintura pudo haber sido aplicada directamente con las manos y con los dedos o utilizando diversos utensilios, por ejemplo, pinceles hechos con pelo de animal o con alguna fibra vegetal, por ejemplo, el ixtle. También se usaron popotes con los que se esparcía la pintura en la roca. En cuanto a las obras grabadas, estas se realizaron a partir de la extracción de pequeños trozos de la misma roca, picoteando la superficie, empleando algunos cinceles de rocas más duras que permiten hacer esta tarea formando la figura deseada. También se realizaron otras figuras utilizando la técnica de incisión, es decir, con el frotamiento de un elemento filoso para ir haciendo surcos en la superficie de la roca. Así, la pintura es una técnica de adición, mientras que el grabado es una técnica de sustracción.
¿Cómo se trabajan los datos que se obtuvieron durante el registro? ¿Qué se hace después con las fotografías y qué se hace con las descripciones? ¿Cómo se van combinando todos estos elementos? Todos los datos recuperados durante el registro sirven para obtener información nueva, que no es evidente al inicio de la investigación. La documentación es una ampliación del primer registro. En la documentación también se compara el nuevo registro con aquellos que se realizaron en años anteriores, incluyendo todos aquellos que se hicieron hace décadas. Es decir, que se revisan los planos de ubicación, las fotografías y dibujos que se realizaron en investigaciones anteriores para ver cómo ha cambiado el sitio. A partir de las nuevas metodologías y tecnologías digitales, podemos ampliar la información de cada uno de los sitios registrados. Entonces, la documentación comienza con el registro en campo, con todas esas fotografías, cédulas y mediciones que se hicieron mientras se estaba en el sitio. Toda esa información se analiza a partir de programas en la computadora. Se hacen bases de datos y catálogos. A todas las fotografías obtenidas se les realiza un proceso digital de diversos pasos que nos permite tener más información sobre las formas, estados de conservación y el posible significado de las figuras. Uno de los pasos consiste en procesar digitalmente las fotografías para destacar los colores de las pinturas y para que podamos observar mejor sus diversas formas. Entonces, a partir de programas específicos que se utilizan para el procesamiento digital, se realizan diversas versiones de la imagen con distintos filtros. El filtrado nos permite observar mejor las figuras, ya que los filtros que se usan destacan ciertos colores y nos ayudan a eliminar el fondo, ya que en este momento lo que nos interesa conocer y resaltar son los motivos rupestres. Con el paso del tiempo, las obras rupestres se van cubriendo de diferentes elementos que las van tapando o deteriorando y se hacen menos visibles. La lluvia, el sol, el viento y el vandalismo son factores que las deterioran. También con el crecimiento de hongos o líquenes sobre la roca, las figuras se van tapando. Entonces, a través de estos filtros se pueden ver mejor, ya que contrastan y destacan de manera significativa los colores de las pinturas. En este ejemplo, en la fotografía original, las figuras han perdido algo de visibilidad debido a las sales que se depositan con el escurrimiento de agua a partir de las lluvias. Al realizar el filtrado, se notan mucho mejor todas las figuras, pero los colores que se ven a partir del filtrado no son los colores originales. Se utiliza una técnica que se llama gama de color para destacar las figuras y borrar el fondo, que es el soporte de la roca, para poder analizar mejor cada una de las obras. A través de esta gama de color se destacan especialmente los tonos rojos, puesto que las figuras fueron creadas en su mayoría con pintura roja. Después se hace una serie de pasos de contraste, se limpia el fondo y se selecciona exclusivamente lo correspondiente a las figuras, es decir, se recorta únicamente la figura. Hasta este paso, la figura recortada no presenta el color original. Por lo tanto, después se le aplica digitalmente aquel que se registró en campo y que es el más cercano al que pudo ser el color original en el momento en que las pinturas se crearon hace varios siglos. El resultado es la figura reiluminada y esta se coloca nuevamente sobre la fotografía original, es decir, sobre la imagen donde está la superficie de roca. Esto nos da la posibilidad de observar las pinturas tal como si las acabaran de crear, es decir, como recién pintadas. El procesamiento digital requiere de mucho tiempo y de tener un conocimiento de los programas especializados que se utilizan. Además, también es necesario conocer distintas tradiciones de pinturas y grabados rupestres de una región que nos permitan familiarizarnos con las pinturas a fin de destacar correctamente las figuras. En otro ejemplo podemos ver una figura que no tiene una forma tan definida como las anteriores. A través del proceso digital se puede observar mejor su forma, ya que en el universo de la gráfica rupestre de esta región hay figuras que tienen formas que no nos evocan significados inmediatos. De cualquier manera, para los arqueólogos, tanto en el registro como en la documentación, se toman en cuenta y se procesan todas y cada una de las evidencias pintadas o grabadas. No importa si tienen una forma definida o no, o si parece solo una mancha.
Respecto a las evidencias arqueológicas grabadas, presentamos este ejemplo de una serie de grabados que se localizaron en el sitio El Candelabro. Nos dimos cuenta de que la metodología que se utiliza para procesar digitalmente las fotografías de los grabados no puede ser igual a la que se utilizó para procesar las fotografías de las pinturas, ya que los grabados tienen otras características, entre estas que no presentan color. En los grabados, el color predominante es el de la roca donde fueron elaborados. En este caso, vemos cómo se usaron diferentes filtros y se realizaron diversos ensayos para ver cuáles serían los pasos que nos pueden llevar a conocer mejor el grabado. En el registro y documentación de los grabados es muy importante la iluminación, ya que el grabado se verá distinto en diferentes horas del día, si la luz le da de frente, si la luz le da de lado o incluso si hay poca luz, como en un día nublado. Utilizando diferentes filtros se fueron analizando las texturas y profundidades de los grabados hasta poder extraer la mejor versión y poder delimitar las figuras lo más fielmente posible. Aquí podemos ver el proceso de filtrado y cómo queda el resultado, que es precisamente la figura recortada del soporte de roca. La figura resultante se analiza para obtener mayor información sobre sus características. En la gráfica rupestre de las cuevas prehistóricas de los valles centrales de Oaxaca, hay un universo gráfico de formas que nos hablan de la cosmovisión de las sociedades que habitaron esta zona. ¿Qué pintaban en las cuevas? Una parte de nuestro trabajo consiste en que después de tener una versión más clara de las figuras, comenzamos a analizar y a agrupar por formas para comprender mejor los símbolos que utilizaban. Algunas de las formas que hemos visto después de analizar los 27 sitios registrados y todas las fotografías que se tomaron son principalmente las siguientes. Encontramos formas figurativas y no figurativas. En las formas figurativas podemos ver formas humanas, formas de animales, formas que combinan cuerpos de animal con cuerpo de humano. También podemos ver algunas plantas y algunos otros elementos que nos recuerdan, por ejemplo, a estrellas o planetas. En las formas no figurativas están aquellas que fueron realizadas con elementos geométricos, tales como las líneas, los puntos, los círculos, las espirales y también combinaciones de todos estos, por ejemplo, las series de 5 puntos, las líneas paralelas o conjuntos de círculos. Existen algunos motivos rupestres que representan la figura humana, ya sea de cuerpo completo o alguna parte del cuerpo, por ejemplo, las manos o la cabeza. Algunas de las formas humanas que encontramos son, por ejemplo, las dos figuras que se encuentran en la Cueva de la Paloma y que son figuras esquemáticas muy sencillas realizadas con líneas. Estos personajes se presentan con las extremidades abiertas y uno de ellos tiene un objeto en la mano. Otra forma humana que observamos es la que se encuentra en el sitio La Piedra que Crece. Esta figura se realizó aplicando la pintura de manera más amplia, es decir, que la figura está rellenada, y también se observa que está acompañada de una impronta de mano. Y otra que se encuentra en el sitio del Cerro Danush es la cabeza de un personaje y tiene abajo una serie de 5 puntos. Unas de las figuras humanas portan vestimenta o algunos tocados. Algunas de las figuras humanas portan vestimenta o tocados, e incluso algunas posiblemente están representando personajes, tales como el Diablito, que tiene una actitud de movimiento, o estos dos personajes ubicados también en el sitio del Cerro Danush. Otros de los motivos rupestres muy recurrentes y representativos, no solamente en las cuevas de los valles centrales de Oaxaca, sino en otros sitios rupestres de México y del mundo, son las manos. En las manos podemos observar que algunas fueron pintadas aplicando directamente la pintura y presionándola contra la roca. A esta técnica se le conoce como positivo. Otra, por el contrario, con una técnica que se conoce como negativo, consiste en poner la mano sobre el soporte y después esparcir la pintura, ya sea con la boca o a través de un popote. Al quitar la mano, se quedaba la forma y alrededor la pintura esparcida. Algunas de las manos se presentan de manera individual y otras en pares, como las del sitio Las Dos Manos. Otras son conjuntos más grandes. El conjunto de manos más grande que se registró durante la investigación
es precisamente el que se conoce como las 12 manos, que fueron plasmadas en una roca utilizando la técnica al negativo. Al estudiar estas manos, vemos que son de diferentes personas y probablemente de distintas edades. En las cuevas de los valles centrales de Oaxaca también hay figuras de animales. Observamos que hay figuras de diversos animales, tales como aves, mamíferos, reptiles, insectos, entre otros. Entre los mamíferos están los felinos y cérvidos, es decir, el jaguar y los venados. Algunos de los que identificamos son, por ejemplo, la paloma, que da nombre a la muy conocida Cueva de la Paloma, aunque algunos investigadores pensamos que se podría tratar de un guajolote o de una chachalaca. Pero lo que no hay duda es que se trata de una ave, ya que tiene las características propias de las aves como el cuerpo, las alas, las patas e incluso se puede notar el detalle del plumaje. Otra figura muy conocida por las personas que hemos visitado las cuevas es la que se conoce popularmente como la Catarina, que se encuentra en la Cueva de los Machines. Es una figura con un cuerpo redondeado que presenta sus dedos o garras hacia el frente y su característica principal es que tiene dos posibles antenas en la cabeza, lo que le da esa apariencia de insecto. Hablando de insectos, otra figura que se localizó en el Cerro de Anush es esta que se le conoce como la hormiga, porque tiene una forma muy similar a este insecto, aunque también tiene otros atributos distintos como por ejemplo 3 antenas. En la Cueva de los Machines se localizaron 2 pequeños mamíferos. Probablemente se trate de cérvidos, es decir, de venados o crías de venado. Uno se pintó de pie y otro particularmente parece que está bebiendo o comiendo. En la Cueva de los Machines está una de las figuras más famosas de esta región, un felino rojo que presenta las extremidades abiertas y proyectadas hacia el frente, y en el cuerpo tiene estas manchitas que recuerdan la piel de algunos felinos como los jaguares o los tigrillos. Se pueden apreciar sus orejas, su cola y sus garras. Todas son características de los felinos. En las cuevas también hay otras figuras que no se pueden interpretar tan fácilmente, pero se aprecia que fueron elaboradas con gran dedicación y utilizando también diferentes técnicas. Por ejemplo, esta figura compuesta de varias líneas onduladas y puntos, o este petrograbado compuesto de varias figuras geométricas. En cuanto a las figuras geométricas hay una gran diversidad. Hay figuras que se componen principalmente de líneas y otras de puntos. Otras figuras características de las cuevas son las líneas que a menudo se presentan en series, como esta serie de 3 líneas del sitio Guilana Kids 2 y esta serie de 7 líneas del sitio Mesa Pequeña. Este motivo en particular es uno de los más grandes de toda la región. Cada línea mide aproximadamente 1 metro, por lo que se puede ver desde lejos. Esto también nos dice cómo algunas de las figuras fueron pensadas para verse desde distancias lejanas, tanto por su ubicación como por su tamaño, recordándonos que el paisaje tenía un papel muy importante para las sociedades que se expresaron a través del arte rupestre en las cuevas prehistóricas de los valles centrales de Oaxaca. Otros motivos que también se repiten mucho en las cuevas son los puntos. Algunos incluso fueron pintados en series. En este ejemplo vemos varios puntos individuales y otros acomodados en grupos, ya sea en formaciones verticales u horizontales. Los puntos más grandes que observamos se encuentran en el sitio llamado Abrigo de Silvia. Estos puntos fueron elaborados con la técnica de estarcido, es decir, con la proyección de la pintura a través de un popote, y son puntos de gran dimensión, lo que quiere decir que se requirió bastante pintura para elaborarlos. Otras figuras que se repiten en diversos sitios que estudiamos son las cruces. Algunas de ellas son de un trazo simple, elaboradas con 2 líneas cruzadas entre sí. Otras además tienen un contorno, lo que algunos investigadores y algunas personas han pensado que se podría tratar de representaciones de estrellas o planetas. Las cruces a veces se presentan de manera individual y otras veces en conjuntos y se ubican en diversas posiciones. Otra figura geométrica localizada son los espirales. Algo distintivo que hemos visto hasta ahorita es que los espirales únicamente están realizados por la técnica del grabado. Estos espirales fueron grabados en distintas caras de las rocas que se encuentran al aire libre y fueron hechos principalmente con la técnica de picoteado. A veces es más difícil observarlos porque con el paso del tiempo a la superficie de la roca
se le va creando una capa de vegetación, como el musgo o los líquenes, y esto hace que los grabados sean menos visibles. Algunos espirales se pueden ver a simple vista y otros son más difíciles de apreciar. Algunos espirales también forman parte de otras figuras. Observamos también que algunos motivos rupestres se presentan de manera individual, es decir, que están pintados solos, mientras que otros se relacionan con más figuras o incluso representan escenas donde se están contando historias o parece que se están narrando algunos eventos. Vemos pinturas como esta que están compuestas de diversos motivos humanos, animales y objetos, y que pudiera estar narrando alguna historia donde intervienen diversos personajes. Algunas de las figuras humanas tienen objetos en las manos y fueron pintados en diferentes posiciones y actitudes. Algunas parecen estar hablando, cayendo, caminando o estar sentados, y los animales también están interactuando con ellos. Si bien no podemos saber exactamente qué significan estas figuras, podemos reconocer que hay historias que fueron plasmadas con el arte rupestre de las cuevas y que se conservan a través de las escenas pintadas. Esta es otra escena donde se mezclan diversos elementos, tales como figuras humanas, figuras de animales y figuras geométricas. El registro, la documentación, el procesamiento digital y el análisis nos puede ayudar a comprender mejor el arte rupestre de un lugar o de una región. Una parte muy importante del proceso de investigación es conocer muy bien las figuras para poder acercarnos a sus posibles interpretaciones y saber lo que significan. También un objetivo de la investigación es conocer la antigüedad del arte rupestre. Hasta el momento consideramos que la mayoría de las figuras que hemos analizado fueron pintadas en la época prehispánica, en un periodo que podría abarcar varios cientos de años o incluso milenios. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por las investigaciones que se han hecho en las cuevas, con el estudio de otros materiales arqueológicos y con los estudios que se hicieron en los años 60 y con los fechamientos obtenidos el año pasado. También observamos que algunos motivos rupestres son semejantes a glifos prehispánicos de Oaxaca, y en el aspecto técnico hemos visto que fueron elaboradas con métodos y técnicas que se utilizaban en esa misma época en otros lugares de México. Otras figuras rupestres fueron elaboradas después de la época prehispánica. Estas presentan otras técnicas y otros elementos. Los símbolos son diferentes, algunos de ellos son los que se conocen como calvarios, y tienen que ver más con aspectos religiosos posteriores a la época prehispánica, es decir, después de la llegada de los europeos a los valles centrales. Los calvarios tienen una connotación religiosa, pueden relacionarse con señalar un lugar sagrado o un lugar de petición o de perdón. Son grupos de cruces que a veces son pintados como si estuvieran sobre un monte. Los calvarios también se han visto pintados o grabados en otros lugares de México, como por ejemplo en San Luis Potosí. El universo gráfico y simbólico de las cuevas prehistóricas es amplio y diverso. En este se reconocen historias, conocimiento y creencias de los antiguos pobladores de los valles centrales de Oaxaca y de su relación con otras comunidades y regiones. Se observan aspectos del medio ambiente, de sus sociedades y de su cosmovisión. Estos elementos están íntimamente relacionados con el paisaje, como un universo que los contiene y los agrupa. Las figuras rupestres son reminiscencia de ideas y emociones que tuvieron personas hace muchos años y que pintaron y grabaron en las rocas para preservar sus creencias. Hasta el momento se han realizado 156 calcos digitales, se han analizado 325 motivos rupestres y se han obtenido 13 fechamientos que renuevan nuestro conocimiento sobre la antigüedad de la ocupación de las cuevas prehistóricas. Estos fechamientos se realizaron por espectrometría de masas con aceleradores, y hay 4 fechamientos más que se realizan a través de la técnica de arqueomagnetismo, y estos se están procesando actualmente. El objetivo de la documentación, como hemos dicho, es conocer más a fondo las técnicas, las formas y los símbolos del arte rupestre de una región. Si bien nunca vamos a poder conocer su significado original, el arte rupestre es un fenómeno cultural que nos acerca a las sociedades antiguas que habitaron esta región y que dejaron plasmadas muchas ideas y conocimientos en las cuevas y en los abrigos, con la intención de trascender en el tiempo.
Una labor desde la arqueología es devolver la vitalidad a estas evidencias arqueológicas del pasado que parecen estar petrificadas e inmóviles. Nuestra intención es que a través del estudio del arte rupestre podamos conocer a las personas que pintaron y grabaron en estas cuevas, y poder conocer cómo vivían, en qué cosas creían y cuáles fueron sus motivos para pintar en estas cuevas. El arte rupestre en las cuevas prehistóricas de los valles centrales de Oaxaca es un invaluable patrimonio gráfico y simbólico de México y de la humanidad, que es responsabilidad de todos cuidar para que perduren por muchos años más y para que lo conozcan las siguientes generaciones.